Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Este es el Evangelio según San Marcos, capítulo 8 del 27 al 33. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Después de la sanación del ciego, sus discípulos y Jesús fueron a las aldeas de la región de Cesarea de Filipo. En camino, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dice que soy? Les preguntó. Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Pero Jesús les ordenó que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que se resucitaría a los 3 días. Esto se los advirtió claramente. Entonces Pedro los llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió y lo miró. Miró a los discípulos y reprendió a Pedro diciéndole: apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como Dios las ve, sino como las ven los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En otra traducción muy linda dice: ponte de mí detrás, Satanás. Listo, le dice así. San Pablo nos dice, y todos sabemos, pero San Pablo lo dice claramente, es palabra de Dios, debemos saberlo, debemos sujetarnos, ¿cierto? Hay personas que cuando no entienden bien la Biblia, dan por sospecha, pienso yo, no por sentado, sino por sospecha, que Jesús pecó, ¿cierto? Hay varios pasajes que dicen: oye, entonces Jesús pecó, según ustedes, porque dicen unas cosas, pues, como por ejemplo que Jesús no quiso exaltar a su mamá, ¿cierto? Entonces como quien dice, pues él no la honra, o sea, la tiene como quien incluso dice mujer. Entonces es pura ignorancia, ¿no? No saben que mujer es un título, no saben que está hablando bíblicamente. Entonces en Apocalipsis está diciendo la mujer, ¿cierto? Que la mujer de Apocalipsis también dicen es la mujer, no le tienen nombre, dicen la mujer, y a María le dicen mujer, ¿cierto? Entonces una cantidad de ignorancia que hay. Y entonces uno dice, bueno, entonces Jesús pecó, según ustedes Jesús pecó, ¿cierto? Y nosotros por boca de Pablo sabemos que Jesús en todo se hizo hombre menos en el pecado. O sea, Jesús no pecó. No pecó. Así de sencillo, así de diáfano, de claro. Jesús no cometió un pecado en su vida. No pecó. No pecó. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo a ustedes? Porque entonces, si está diciéndole Satanás a Pedro, Pedro le dijo: no va a permitir que pase eso, Señor. ¿Sí? Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Entonces dice: venga, si no pecó, pero eso se llama insulto. Entonces dice: no, porque es que tenemos que aprender a entender qué es lo que está ahí. Jesús no está amonestando a Pedro. Jesús está amonestando al que está inspirando a Pedro. ¿Listo? Porque le está hablando, y nosotros tenemos que entender, hay veces que pilas, porque yo me acuerdo que yo tenía un ministerio muy bonito, con parejas, tenía un ministerio muy bonito. Y alguien me dijo: Jorge, ese ministerio usted no debía liderarlo porque usted no tiene la santidad para liderar ese ministerio. Y desde que yo dejé de liderarlo me sentí culpable. Y yo dije: de verdad, yo bajar de eso, yo no soy digno. Listo. ¿Ustedes creen que sí fue Dios? Que después sí me lo dejó bien claro una vez en oración en Santísima, cuando me dijo: sí, ¿qué pasó con el ministerio? Sí, me lo dejó bien claro: ve por favor a hacer la tarea. Sí, entonces yo como que quedé wow, entonces este periodo que yo tuve de alejamiento con Dios, ¿fue sugerencia de Dios? ¿Fue una invitación de Dios? ¿O fue que el demonio inspiró a la otra persona que me dijo: Jorge, usted no es digno? Y yo le creí, ¿cierto? Si hubieran tenido en ese momento la luz del Espíritu, me hubiera dicho: no, sigue con el ministerio que se necesita. Trabajar por las parejas, trabajar por las familias, ¿cierto? Entonces aquí la amonestación de Jesús a Pedro es una amonestación es que no se deje seducir de Satanás. Y le está ordenando a Satanás que se ponga detrás de él para que su discípulo no quede bajo la tentación del mal, del maligno. ¿Sí? Ahora, aquí hay un tema muy bonito que después Pedro lo va a comprender y va a morir también crucificado. Porque
Pedro en ese momento no quiere que su maestro sufra. Y Jesús está haciendo una advertencia de sufrimiento. ¿Sí? El Hijo del Hombre lo van a juzgar los ancianos, ¿sí? Los maestros de la ley y el Sanedrín. Se lo deja bien advertido a ellos, ¿cierto? Va a sufrir y va a morir. Ahora les da también la gran noticia, y es que no lo van a vencer porque él va a triunfar, porque va a resucitar. Ellos no entienden, él se quedó con el tema del sufrimiento y Pedro dice, no, sufrimiento no. Listo. Y resulta que nosotros tenemos que entender muchas veces que pasamos por pruebas, por situaciones difíciles, porque tenemos que pasar por el camino de la cruz. Y tenemos que recibirlo a ejemplo de Jesucristo con complacencia, con obediencia, con sumisión. Es un momento de sufrimiento que Dios va a hacer grandes cosas en ese sufrimiento. Y muchas veces, como los hermanos evangélicos, terminan también como Pedro diciendo, no, sufrimiento no. Tranquilo, vamos a orar por ti, hermano, y que la enfermedad se vaya, y en este momento, bueno, y todo, y tu situación económica, en fin, cierto, muchas cosas, porque no podemos pasar por el camino de la cruz. No debemos pasar, según ellos, no debemos pasar por el camino de la cruz, y Jesús lo está dejando bien claro hoy en este evangelio. ¿Sí? Si tienes que pasar por momentos de sufrimiento y por momentos de cruz, ya, Dios ha vencido. Listo, pero que no te pase lo de Pedro, que no quiere él, que es su maestro, que nos va a dar ejemplo la importancia de la cruz y la importancia del camino de cruz, ¿sí? Que no pases por la seducción de Pedro, de que eso no, ese sufrimiento no. Y para Jesús se tiene que hacer, ¿sí? Y por eso dice, apártate, no me vas a cambiar lo que yo vine a hacer y también vine a dejar para enseñanza de mis discípulos. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.